pero, pero no así de vamos a, no sé, tener la base en la luna y Es que así. como tal, los Eso Illuminati no es como nunca. una organización, como decir, no sé, un grupo de personas como tal, sino está por diferentes partes del mundo, está dentro de organizaciones como radios muy famosas, Hollywood, No, televisión. pero es Usted que, ve, a ver, es que, Anuel en sus canciones a lo último que Illuminati. decía, güey, Bueno, pero como tal, no es como hey, una amigos, organización, calma, 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 sino calma, más. calma, 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 calma. ¿tiene un gremio? Ya después podemos hablar Exacto. de tipos de cosas de conspiración, son cosas conspirativas, digamos, por ejemplo, ahí entran los masones, los Illuminatis, son grupos secretos que aparentemente han existido y que controlan, o sea, ¿para qué existen? Para controlar cosas de poder. Eso lo pueden hablar, digamos que en las clases sociales y todo eso, pero es para que tenga la claridad. Ahorita vamos a hablar, y bueno, un día, digamos, un lunes que tengamos esto de los videos y cosas alternativas, podríamos hablar un poco el tema, si les parece. O sea, es chévere, es un tema chévere, pero digamos que para no desviarnos tanto del tema, eh, podemos ver cómo han aparecido ciertas teorías evolutivas que le han dado sentido a nosotros, ¿cierto? Eh, que digamos que han llevado a que, espérenme un momento, acá está, listo, han llevado a que nosotros podamos entender cómo es que se ha dado la evolución, cómo es que hemos aparecido como especies, cómo ha aparecido toda la diversidad de especies que tenemos. ¿Listo? Dice acá. El pacto Illuminati, dice Santiago. Sí, o sea, hay muchas teorías conspirativas, ¿no? O sea, como que nos están controlando. Efectivamente, pues de que nos están controlando, eso es muy evidente, ¿no? ¿O ustedes qué creen? Y se dice que con todo esto puede haber, entre comillas, un orden mundial nuevo, porque ya ¿Cómo? que han habido como teorías y se han Pero, dicho que profe, según esta pandemia YouTube, puede ya profe, avanzar a un nuevo. No grite, no se interrumpan, dejen hablar, o sea, cuando el otro amigo acabe, ustedes Ok, hablan. ok. Listo. Claro. Sí, o sea que ¿Orden mundial hay? Obvio que orden mundial hay. sí. O sea, hay cosas financieras que nos controlan como el Banco Internacional, Fondo Monetario Internacional o la Banca Internacional Profe, hasta monetariamente. YouTube manipula, o sea, Muy fácil, hace que hagas lo que quieres con los anuncios, todos. O sea, o tú te buscas ponen, cualquier cosa en cualquier lugar y sí. en Facebook, Instagram, YouTube, lo que quieras, te empieza a salir esa publicidad. Entonces sí hay control. Como profesor de Ahora, buenos que días. existan esos grupos, no sé, eso es un debate Oh, que sí. podemos hacer después. Ahora, lo importante de esto, muchachos, es reconocer cómo es que pasamos de ser una especie de animal, cualquier otra, a desarrollar formas de manipulación y de pensamiento. Eso va a ser muy importante. Entonces les voy a explicar rápidamente eh, las diversas teorías eh, que han surgido. Entonces, digamos que en primer medida vamos a hablar de una teoría, digamos que está muy relacionada con el creacionismo, que se llama, ojo con esto, el fijismo. ¿Es Cuando que, David, profe? cuando David dice todos los actores que ves, digamos en el 2018, J Balvin firmó el pacto y mira lo famoso que es. Bueno, o sea que Se no es va a por las volver buenas canciones que millonario. saca, o sea, no es por las buenas canciones que saca, sino porque firmó un pacto, no es porque tiene flow. Bueno, entonces miren, pues, si quieren después lo debatimos, buscamos un espacio y lo debatimos, interesante. Entonces, vean, las teorías evolutivas, la primera, bueno, las teorías de aparición de las especies, aparece una que es la de transformación, que la llamamos evolución, y otra que la vamos a llamar el fijismo. ¿Qué es el fijismo? El nombre, el mismo nombre lo indica, ¿no? ¿A qué le suena fijismo? Fijismo.
Fija. como un espejismo. ¿Qué es algo fijo? Algo fijo, listo. ¿Qué es algo fijo? Estable en algo. ¿Cómo, cómo? Está estable en algo. Listo. Pero es algo fijo, es decir, que no cambia. ¿Listo? Porque hay cosas que cambian, pero se mantienen estables. También puede pasar. Que van cambiando día a día, poco a poco, progresivamente. Entonces, vea, el fijismo es una teoría que dice que los animales, plantas y demás seres vivos fueron creados y así como aparecieron, se mantienen hasta el día de hoy. Es decir, niegan la evolución. ¿Estamos? Está muy relacionado con el creacionismo. ¿Listo? Luego, para el siglo, bueno, si estamos hablando de este señor llamado Jean-Baptiste de Monod, también llamado Lamarck, si estamos hablando del año de 1744, ¿qué siglo es? ¿Cuál? ¿Siglo qué? 19. No, siglo XIX es El 1800. 20, Siglo XX, claro, 1900. Profe, ¿me vuelves a repetirla? ¿Qué siglo es? 1744, ¿qué siglo es? el 20. Si siglo XX es de 1900 a 1999. El siglo XVIII, profe. Ah, siglo Es del siglo XVIII, muy XVIII. bien. El siglo XVIII va desde 1700 a 1799. Siglo XVIII, ¿listo? Y obviamente muere en el siglo XIX, o sea, en 1829, ¿listo? Entonces, vamos a ver, mis amores, que el, el primer personaje que habla acerca de evolución, pues relacionado a la evolución actual, ¿no? A la que manejamos nosotros, es nuestro amigo Lamarck. Y entonces a partir de él, obviamente, surge la primera teoría evolutiva que se llama el lamarquismo, en honor a él mismo. Obviamente él mismo no le puso lamarquismo, sino fue años después. ¿Listo? El lamarquismo. Entonces, ¿alguien había escuchado de esto? ¿Alguien sabe qué es? ¿O algo? ¿O ninguno? ¿No? Bien. Creo que el silencio otorga. Están calladitos, mis amigos. Entonces, en esta teoría evolutiva de Lamarck, digamos que va a empezar a pensar que las especies sí van a cambiar a lo largo del tiempo. Santiago, cuéntanos. Le cuento, profe. ¿Cómo? Profe, la madre puso la teoría que la jirafa era un caballo y fue evolucionando para coger la comida y por eso fue creciendo las próximas generaciones fueron creciendo, le fue creciendo el cuello y por eso son grandes. Listo, muy bien. Por ahí va la cosa. Ya miramos cómo es que lo dice. ¿Listo? Entonces, eh, Lamarck eh, trabajó con un señor, y ojo con el apellido de este señor, que se llama Erasmus Darwin. ¿Le suena el apellido? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Por qué le suena el apellido? A los que les suena el apellido. ¿Cómo es el apellido? Darwin. Habló de la selección natural. Ah, teoría de pero no Darwin. él. Erasmus Darwin no habló de selección natural. ¿Quién habló de selección Teoría de natural? Darwin. ¿Quién habló de selección natural? Ojo con esto. Su nieto es el que plantea, Charles Profe. Darwin, el nieto de Erasmus Darwin, es el que plantea la teoría de evolución más aceptada, más aceptada. Entonces, vea, Lamarck eh, trabajó con Erasmus Darwin, así como suena, sin H ni nada, Erasmus Darwin, acerca de las teorías de la evolución como esta. En esta, digamos que él va a rescatar, Lamarck va a hablar de
que el biotopo o el medio, las condiciones del medio, la temperatura, la altura y la biocenosis, o sea, el tamaño de los animales, de las plantas y todo eso, es lo que va a permitir que las especies cambien en el tiempo. Y además, esos cambios se pueden mantener por mucho tiempo, es decir, se heredan. ¿Listo? Entonces, este señor llamado Lamarck va a plantear lo siguiente. Entonces, miren acá. Pongamos acá esto. Como decía el amigo Ángel, vamos a ver que la teoría más famosa de Lamarck, o el ejemplo más bien más famoso de Lamarck, son las Jirafas. jirafas. Entonces, mire lo que nos dice nuestro amigo Lamarck. A ver, ¿cuál es más grandecita? Ana, cuéntamelo. Profe, tú ya no nos habías hablado de esa teoría. No sé. Sí, profe, ya nos habías hablado Las de... jirafas estiraban su cuello para alcanzar el alimento. Listo. Entonces voy a terminar de explicarle y pasamos al darwinismo para entender también con las jirafas cómo es que pasa. Entonces esto se llama el esfuerzo. Digamos, la teoría de Lamarck es una teoría que se va a enfocar mucho en el uso y en el desuso de los órganos. Si no se usa un órgano, desaparece, si se usa, aparece, o si se esfuerza la especie prácticamente. Por ejemplo, porque la jirafa estiró su cuello. Resulta que la jirafa era, se supone, dice Lamarck, no es que sea así, sino es una teoría. Recuerden que las teorías intentan explicar el mundo, pero no son leyes, o sea, no es que haya sido así. Entonces, Lamarck decía que las jirafitas eran chiquiticas y comían arbustos del piso, plantas pequeñas, etcétera, pero resulta que estas eh, tenían como mucha competencia en tanto a la comida o a los que se alimentaban de las mismas plantas. Entonces, digamos que le parecía muy difícil eh, conseguir ese alimento. Por tanto, empezaron a estirarse las jirafitas para alcanzar las ramas de los árboles. Y en ese proceso, cada vez tuvieron pues más y más hijos que empezaron a salir con el cuello más y cada vez más largos hasta que conocimos las jirafas de hoy en día. Entonces tenían un cuello muy pequeño, se fueron estirando las siguientes generaciones de hijos que tenían, ya tenían un cuellito más largo y hasta que se estiraron plenamente, ¿cierto? Lograron alcanzar las copas de los árboles y las ramas más altas para poder alimentarse de ellas. Y así tendrían menos competencia, o sea, son muy pocos los herbívoros que le van a quitar el alimento. Juan Sebastián. Profe, pero yo no creo que, perdón, rayo un poquito, yo no creo que haya sido solo el cuello. No, Yo no, no, creo que no. también las piernas Claro, 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 por supuesto. Si tú miras esta relación, pues se las ven muy piernas van a crecer. distinto. Claro. Lo que pasa es que Lamarck toma el ejemplo específicamente del cuello, pero claro, puede ser con cualquier cosa. Incluso se dice que Lamarck eh, creía o se podía plantear, pues, que si un señor hace mucho ejercicio y se vuelve supremamente musculoso, su hijo no iba a tener tanto esfuerzo para ser musculoso, sino que heredaba esas características de que ya fuera musculoso, cosa que es supremamente falsa, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, acá dice Ana, hasta con la cola hay diferencia. Claro, va a cambiar totalmente y se va a volver mucho más esbelto y largo, ¿cierto? Pero el ejemplo que toma Lamarck principalmente es para explicarlo desde el cuello. Pero obviamente las demás características pueden ir variando, pueden ir cambiando, ¿listo? Bien, entonces la teoría de Lamarck prácticamente se basa es en el esfuerzo. O sea, si yo utilizo un órgano, ese órgano se va a desarrollar. ¿Listo? ¿Estamos? Estamos pelados. Bien.
Pero luego, amigos míos, llega otro amigo muy conocido, ahora sí más conocido por todos nosotros. Recuerden que esta teoría la hace Charles Darwin. nuestro amigo, la primer teoría, la que acabamos de ver del darwinismo, del lamarquismo, perdón, ¿la hace quién? La Darwinismo. primer teoría que acabamos de Lamarck, ver. Lamarck. Ah, Lamarck. Por eso se llama lamarquismo. Pero recuerden que le ayudó el abuelo de Charles Darwin. ¿Cómo se llama el abuelo de Charles Darwin? Erasmus. Ah, venga y se los muestro. Erasmus Venga y Darwin. se los muestro. Venga y se los muestro. Profe, Dime. una pregunta. ¿Qué era Erasmus? ¿Se dice así, profe? Era el abuelo de Charles Darwin. Erasmus, ahí está escrito. Mira dónde, acá. No, es que no sé si de pronto tiene entonación en alguna parte del nombre. Y, profe, una pregunta es que cuando busqué en Google también a Erasmus, me apareció como si fuera Charles Darwin el hijo. No, él es el abuelo. Ah, ok. Mira acá, las peligrosas teorías del abuelo de Darwin. No, el Tan, abuelo, el tan, papá, tan. perdón, el papá se encargaba de otras cosas, ya les digo que. Entonces, este señor, Erasmus Darwin, trabajó con Lamarck, o sea, con este señor que está acá, sobre las primeras teorías evolutivas y plantearon esa teoría, o sea, eso era una vanguardia en su momento, sabían que era algo muy novedoso, muy nuevo, y era muy interesante pensar que las especies iban cambiando en el tiempo. Profe, Ajá. ¿y por qué peligrosas las teorías? No sé, me toca leer el artículo porque pues es lo que sale allá abajito. No, tocaría ver. No lo he leído ese artículo. Bueno, Tocaría verlo. Este señor era pues un pensador, era naturalista, o sea, lo que diríamos hoy día como un biólogo o algo así. Eh, Profe, dime. a mí me parecía que el abuelo de Charles Darwin era médico. Claro, es que tenía muchas profesiones, o sea, miremos, bueno, busquemos las profesiones si quieren saberlo. No es como ahorita que hay solo uno, no. Vea, era fisiólogo, médico, naturalista, filósofo. Mire lo que era. ¿Listo? Vea, estudiar lenguaje también. O sea, fisiólogo, filósofo, médico, naturalista. Miren todo lo que Profe, estudió. pero ahí dice que Charles Darwin era su hijo. ¿En dónde dice? Ahí debajo, ahí donde dice hijos. Robert Ah, Darwin y Charles lo que Darwin y pasa, muchos más. a ver, escuchen. Lo que pasa es que como es común en estas épocas, ¿sí? Algunos papás les ponen a sus hijos el mismo nombre. ¿Sí sabían eso? ¿A ninguno de ustedes les pasa que se llamen igual que su papá? No, Profe, pero sí he visto varias Sí, personas. mira, profe, mi abuelito y mi tío se llaman igual. Por eso. yo me llamo igual que mi papá. ¿Listo? ¿Sí ven? Es lo mismo. Erasmus Darwin es el abuelo de Charles Darwin, el Charles Darwin que propuso la teoría evolutiva. Pero por supuesto que tiene otro Charles Darwin también, que es uno de sus hijos. Pero este Erasmus Darwin es el abuelo de este Charles Darwin que propuso la teoría evolutiva. Claro, tenía otro profe, tenía un hijo que se llamaba Charles Darwin al igual que él. Obvio, sí, también, sí. Sí, tenían el mismo nombre. Eso pasa. Digamos, es como si yo, Miguel, tuviera un hijo y le pusiera a mi hijo Miguel también. Y él o sea, a mi nieto como tal, le pusiera Miguel también. Sí, profe, mi papá se llama Miguel y yo también. ¿Sí? Ah, bueno, es que los Migueles mandamos, papá. ¿Cómo es? ¿Sí o no? Los Profe, mi mejores. papá y mi abuelo Sí, se llaman Miguel. Se llaman Miguel. Mi mamá y mi abuela se llaman. Profe, a mí mi papá y mi yo, abuelo se llaman Miguel. Muy bien. Es que los Migueles somos lo máximo. Ah, Bueno, profe, Sí, pero miren profe, eso. la mi, verdad que sí. mi abuelito Víctor y mi papá también se llaman. Muy bien, excelente. Bueno, ahora miremos acá. El darwinismo es la teoría más aceptada de la evolución.
El darwinismo es la teoría más aceptada de la evolución. Bueno, acá Sara me envía una información sobre la selección natural. Vamos paso a paso. Ya la vamos entendiendo. ¿Listo? ¿Cómo se va a llamar? ¿Por qué le van a decir selección natural? ¿Listo? Eso va a ser muy interesante. Entonces, hay 3 puntos importantes que acá aparecen de lo que plantea Darwin. El primero es que las especies están luchando entre sí por sobrevivir. ¿Listo? Es decir, el más fuerte sobrevive. A eso le vamos a llamar ¿cómo? ¿A qué le suena eso? No sé si alguien le... Selección natural. No, o sea, todavía no vamos con la selección natural. Pero cuando uno lucha con alguien, está, digamos, cuando usted está Eh, en un partido de Gana el más fuerte. fútbol y gana uno y pierde el otro, eso se llama una Victoria. competencia. Competen. La teoría de Darwin se basa en la competencia. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué se basa en la competencia? Pues porque él creía, él venía de un mundo moderno, él era hijo de un señor que le hacía la ropa a los, a los reyes ingleses, a los reyes de Inglaterra. Entonces, obviamente, Darwin no era pobre y era una familia comerciante, tenían que comerciar. Entonces, a partir de eso, él veía el mundo desde el comercio y el comercio liberal en esa época se mueve, y actual ahorita es peor, se mueve por la competencia. Entonces, Charles Darwin inicialmente, bueno, siempre creyó, la teoría del darwinismo plantea la competencia del más fuerte. El más fuerte sobrevive, ¿listo? Eso era lo que creía. Entonces, hay una lucha por la existencia. ¿Quién es el que mejor se adapta para poder existir? Eso es lo que quiere decir. El segundo punto es que las especies empiezan a modificarse entre sí, ¿sí? Por ejemplo, el Homo sapiens eh, de la era del hielo es totalmente diferente al Homo sapiens que tenemos hoy en día. Y entonces dice ahí, variabilidad intraespecífica, es decir, las mismas especies, los mismos humanos, los mismos perros entre sí, empezaron a cambiar poco a poco. Pero ojo, para Darwin, esta modificación se da al ¿Azar? azar. ¿Listo? Esa competencia se va a dar por azar, es decir, es muy diferente a lo que decía, Lamarck, que la especie se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba, ¿cierto? Eh, por alcanzarlo, no. En el darwinismo es, por ejemplo, si nosotros buscamos las jirafas, uy, esperen un momento. Si nosotros buscamos las jirafas desde Darwin, va a ser diferente, porque va a ser al azar. Entonces, vea, si nosotros miramos las jirafas desde Darwin, acá están las dos versiones. La de arriba es la de Lamarck, la de abajo es la de Darwin. ¿Qué va a pasar? Eh, vamos a tener las 3 jirafas, las 3 igualitas, ¿cierto? Para Lamarck se esfuerza y entonces todas logran el objetivo que es estirar el cuello. Pero en esta es, por ejemplo, 2 jirafas nacieron con el cuello largo y una con el cuello más cortico. Las que tenían el cuello largo encontraron una ventaja. ¿Cuál era la ventaja? Las hojas que Alcanzar alcanzaron. las ramas de los árboles. Listo, muy bien. ¿Quién no la alcanzó? ¿Qué pasó? Se murió. ¿Quiénes sobrevivieron? Las que estiraron el Las cuello, que son más altas. las que tuvieron ventaja adaptativa. ¿Listo? Esas fueron las que alcanzaron. Pero, profe, ¿por qué estiraron el cuello? Según la teoría darwiniana, del darwinismo, perdón, el darwinismo, eh, fue porque de un momento a otro nacieron jirafas con el cuello más alto. De un momento a otro, ¡pin! Empezaron a nacer jirafas con el cuello más alto. Y entonces, dime, Pero ¿cuál teoría es real? ¿cómo? No se sabe. ¿Cuál teoría Por es eso son real? teorías. A ver, son teorías, como dice el amigo Ismael. Son teorías, como dice el amigo Ismael. ¿En cuál es la que se cree actualmente, la que tiene más validez? Darwinismo. Se llama el neodarwinismo. Así se llama. O la teoría sintética de la evolución, también se llama así.
neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Hoy no lo alcanzamos a ver. Yo se los explico la próxima clase, que es eso del neodarwinismo. ¿Listo? Esa es la que más se cree ahorita. No, Sara, no te preocupes. Bien, ¿alguien tiene preguntas por acá, Juan Sebastián? Ah, no, perdón. Prof, se me olvidó bajar la mano. Sorry. Sara. Sí, profe, es que estaba consultando en internet y me parece que también surgió el darwinismo social. Uf, bueno, digamos, el darwinismo social es algo muy complejo. Es muy complejo porque, complejo no porque sea difícil de entender, es muy fácil de entender. Volvamos acá. Acá. Hay una lucha por la existencia. Esto quiere decir que el más fuerte sobrevive. Sobrevive, Gana. o sea, gana. Pues resulta que muchos pensadores en países como Italia, en países como Alemania, tomaron a Darwin, ¿sí? Y plantearon lo que se denomina el darwinismo social. Entonces apareció un grupo de fascistas en Italia y de nazis en Alemania. Digamos que el darwinismo social es el argumento del nazismo o del fascismo en general. O Eh, sea, que es como el más fuerte sobrevive, pero aplicado en los humanos. exacto. Entonces miren que si ustedes yo creo que ya vieron eso en sociales, supongo. En la Segunda Guerra Mundial, pues los alemanes establecen o generan una guerra eh, con con los judíos y con los negros y etcétera, porque los alemanes se creían la raza pura, la raza más dominante, la raza más fuerte, los alemanes de esa época, ¿no? Los nazis. Y entonces eso generó disputas, guerras entre diferentes países, pero los alemanes aplicaban el darwinismo social, es decir, somos la O sea, el que darwinismo social es el causante de la Segunda Guerra Mundial. el causante de la Segunda Guerra Mundial fue la Primera Guerra Mundial y el causante de la Primera Guerra Mundial es algo que se denominó la crisis del capitalismo. Pero el O sea, darwinismo social ayudó a que también se degenerara las dos guerras mundiales. ok, ¿Sí? o Y sea, Darwin planteó la teoría más conocida, pero también ayudó para las dos guerras mundiales. Ok. Darwin no ayudó a eso. O sea, no De, directamente. no directamente, obviamente. Él no dijo, es que los humanos se comportan así, entonces tiene que dominar el más. No. Él solo planteó lo que él vio en su viaje. Y es que él creía que pues, las especies compitiendo era como evolucionaban y se transformaban. ¿Mm? Entonces, si les da ventaja adaptativa, se mantiene el carácter. Si les da una desventaja adaptativa, se pierde. A eso le vamos a llamar selección natural. O sea, la naturaleza escoge. Por ejemplo, volviendo acá a la teoría de las jirafitas para Darwin, el cuello largo le dio una ventaja para poder sobrevivir. La naturaleza permitió que se mantuviera en el tiempo. A los que no mantuvieron el cuello largo, se extinguieron. La naturaleza los eliminó. Por eso se les llama selección natural, porque la naturaleza es la que va a elegir. Si le da una ventaja adaptativa, esa especie puede sobrevivir en el O tiempo. una desventaja. O si tiene desventaja, muere. Entonces la naturaleza es la que la está seleccionando. Si no se adapta, pues va a morir. Bueno, muchachos, básicamente es eso. Voy a proyectarles un video y Video. cuando terminemos de ver el video, lo comentamos un poco y nos desconectamos porque les dejé la actividad de EducaPlay. Algunos ya la hicieron, no se preocupen, no me digan, profe, ya la hice. Si ya la hicieron, no hay ningún problema. ¿Listo? Eh, Ahí en EducaPlay ya está para que ustedes tomen el pantallazo el NormaClick, perdón, está para que tomen el pantallazo de EducaPlay, hagan la actividad y tomen el pantallazo y lo suban hoy mismo. Plazo hasta las 11:30 de la noche, pero háganlo de una vez, muchachos, ¿estamos? Porque si no, se les olvida y tienen 30 en una nota tan fácil como esa. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, ¿Estamos? señor.
Bien, entonces miremos Profe, acá. yo, Dime. que yo ya le envié, profe. Por eso. Ahí está bien. Pintados con usted. ¿Listo? Están emparentados con usted. Es decir, genéticamente, podemos decir que todas las especies venimos de un mismo ser vivo que va a ser nuestro ancestro. No siempre fuimos humanos, sino que a lo largo de los años, por eso cuando nosotros veíamos las eras geológicas, pues veíamos que se transformaban en el tiempo todas esas especies, se iban transformando. Y con la transformación de esas especies es que se fue dando el proceso de diversidad o de creación de muchas de las especies que conocemos hoy en día. No fueron creadas de la nada, sino que fue un proceso lento de millones de años, donde fueron apareciendo muchas de las plantas que conocemos hoy en día, muchos de los animales, de las bacterias, ¿cierto? De los protistas, de las arqueas, ¿cierto? Todo eso, de los hongos, viene de un ancestro en común que se va modificando, pero la evolución es muy lenta. ¿Por qué la evolución es una teoría? Pues porque es muy difícil comprobarla, digamos que como se hace con la física o la química es muy difícil porque se necesita mucho tiempo y mucho seguimiento. Entonces, digamos que se cree fuertemente en la evolución, casi que es un hecho por el material genético que nosotros tenemos, que se van a dar esas transformaciones. Bueno, muchachos, voy a dejar hasta ahí para no volvernos a conectar y les doy estos 10 minutos de 12 a 1 para que entren a Norma Click, busquen el pantallazo de Educaplay y lo suban de una vez. ¿Listo? Chao, teacher, gracias. Bueno, Bye, muchachos, teacher. son los mejores, no lo olviden. Chao, profe. Bye, Es el mejor. profe. Chao, profe. Nos vemos la próxima semana, profe. Chao. Profe. Nos vemos la próxima semana. Oh, pues sí. Bueno, hoy es viernes.